viniendo de Buenos Aires hacia acá, el amigo Daniel Sofra, secretario general de la Federación Acetera y Demostradores de Algodón. ¿Cómo anda, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo Pasado un están? tiempito, bueno, lo veíamos, pero bueno, estamos siempre ahí en las barricadas. Sí, seguro. Lo Cada veo. uno en su lugar peleamos. Anda pululando ahí por distintos medios también, llevando esto, nacionalizando un poco el reclamo, ¿no? Y esta postura. ¿Lo vio a la Barrio Nuevo, a Luis Barrio Nuevo, hablando un poquito sobre la CGT y Sí, algo escuché, sí. Siempre tiene declaraciones. Lo que pasa altisonantes, que ¿no? el problema de todas esas declaraciones es que después no lo pone en práctica a la hora de defender a sus trabajadores y a Claro. otros trabajadores. Sí, tal cual. Pasa eso, ¿no? No, pero diciendo que Tanta tiene gente la que facultad habla de y poder después- parar al gobierno, digamos, pero no lo hace. Porque para que no lo tilden de antidemocrático. Esa es la excusa que tienen todos los gremialistas nacionales. O lo que manejan la cúpula. La gran burocracia hace tiempo, ¿no? Que viene de Sí, 30, sí, 40, siempre tienen 50. esa excusa. Es decir, dicen que nos van a acusar de desestabilizadores. Bueno, a Cristina le hicieron un paro de 100 días la mesa de enlace, a los 6 meses. Tal cual, tal cual. Cosa que por ahí no en la memoria se va rápido eso, ¿no? Pensemos lo que pasó, digo, esto de las retenciones que duraron 24 horas en el gobierno de Cristina, lo que hubiese sido. Lo que pasa es que los Claro. gremialistas también compran la idea de que vos podés aceptar un lockout patronal, podés aceptar la mesa de enlace que pare 100 días el país y que derrame la leche en las cunetas, pero no se puede aceptar de que los trabajadores luchen por su salario o Tal por sus cual. condiciones de trabajo. Bueno, eso hay que cambiarlo. Obviamente que a ellos no se lo vamos a cambiar. No, es muy difícil, es muy difícil. Daniel, se viene, bueno, de hecho ya están discutiendo el tema paritario. Siempre han sido un faro, han sido, digamos, una federación, un sindicato que han estado siempre en la vanguardia de los reclamos en torno al resarcimiento salarial. Bajo este contexto, ¿cómo se da ese debate? Parte usted también que han ido, ¿no? a los papeles y a ver, pásenme a ver lo que ingresa, porque está siempre ese discurso de no hay plata. Entonces, bueno, no se produce y no se puede aumentar mucho. Mirá, nosotros hace muchísimos años que venimos discutiendo el salario mínimo vital y móvil, donde vos tenés que cobrar un salario como piso que te alcance para cubrir las 9 necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución. Siempre, hace 21 años que lo venimos haciendo. A partir de Rosario y después a partir del 2010 en todo el país. Obviamente que las empresas, como algunos creen, dicen, no, ellos ganan esa plata porque tienen empresas que ganan mucho. Bueno, siempre ganaron mucho y nunca tuvimos la posibilidad de tener el sueldo que tenemos ahora. De hecho, yo entré en el año 92 en Dreyfus de General Lagos y teníamos un sueldo de hambre durante 12 años hasta que empezamos a luchar. Tal cual. Así, la lucha a nosotros nos posibilitó contra cualquier gobierno, no es que nosotros elegimos un gobierno Claro. o elegimos la situación política. Hoy es una situación, una coyuntura política que evidentemente está haciendo mella en algunos dirigentes sindicales que en otro momento luchaban y que hoy aceptan las pautas salariales que quiere imponer el gobierno y bueno, y sí, para nuestro criterio cierran algo que después va a costar mucho remontarlo, porque cuando uno pierde 1 o 2 puntos, siempre es difícil. Bueno, nosotros hoy arrancamos la paritaria, esta semana el día lunes, en la Bolsa de Comercio, con la Cámara de la Industria Aceitera y las industrias agroindustriales. Obviamente que le llama la atención el pedido nuestro, pero siempre hemos sido coherentes con el pedido. Claro. Es un estudio que hace el MATE de Sergio Arelovi y un grupo de compañeros y compañeras que trabajan para hacer la proyección de cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Y bueno, obviamente que lo asombra a ellos, más allá de que ellos saben qué es lo que le vamos a pedir porque nos conocen, es que nosotros seamos también tan atrevidos de pedirlo en un momento donde Claro. todos están cerrando un Claro, 1 y claro. pico, ¿viste? Claro. Entonces no se dejan de sorprender por ahí la valentía que tenemos a la hora de discutirlo. Estamos discutiendo con los compañeros del SOEA que están por fuera de la federación, pero estamos juntos en esta lucha. ¿Y qué porcentaje están discutiendo? El porcentaje, viste que nosotros nunca hablamos de porcentaje, el monto es de 2 millones
344.000 pesos para la categoría más baja, la del De peón. arranque, claro. Bien. Nosotros estamos en este momento en 1.875.000. Bien. Los compañeros del SOEA sí hablan de porcentaje y ellos dicen que es un 27%, un 26%, un 27%. Claro, que comparado con las otras paritarias, la gloria. Sí, a ver, si uno se adapta al mercado o al sistema para pedir lo que uno necesita y nunca lo va a lograr. Claro. O sea, No, sin duda. Aparte, si uno también tiene que reflejarse en las paritarias o en los ingresos de otros compañeros de otros gremios. Estamos hablando de salarios de casi de indigencia en algunos, ¿no? sí. Sí, sí. El 95% de los trabajadores registrados Claro. están por debajo de la línea de la pobreza. Claro, claro. A ver, siempre hubo topes salariales, siempre hubo presiones por parte de todos los gobiernos para que no cerremos lo que pedíamos nosotros. Obviamente que como este gobierno que es bastante inhumano y es bastante cretino con los trabajadores, obviamente nos vino a hacer la guerra a la clase trabajadora y bueno, nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo y creo que hay organizaciones que lo siguen enfrentando. ATE Nacional, los compañeros de la UON Nacional. Bueno, yo creo que cada vez se van convenciendo de que no podemos esperar un nuevo gobierno y que los trabajadores sigan esperando tener una vida digna porque hay que esperar a que termine el mandato. Claro, Nosotros queremos que termine el mandato, nosotros no queremos que deje ahora el mandato, pero que si él redobla la apuesta cada vez que hacemos una medida de fuerza, y nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿viste? Generalmente en estos 42 años de democracia, cada vez que uno hacía una medida de fuerza o hacía una movilización, el gobierno recapacitaba, llamaba a la mesa de negociación. Ahora doblega. Si bien no eran grandes negociadores lo de la CGT, pero bueno, por lo menos le daban... ahora redobla la apuesta y se vienen a profundizar aún más las leyes laborales, o sea, de la reforma laboral para precarizar aún más a los trabajadores que no lo están y otros que sí y lo legalizan. ¿Entendés? Seguro. Porque Hay resistencia en la calle, de los sectores que por ahí más ajustados están, más se los reprime, ¿no? Y más se los ajusta. Las elecciones que fueron de septiembre, del 7 de septiembre, en provincia de Buenos Aires, después un sacudón terrible. Cuando va el tipo a hablar, dice que ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Que le ha servido para reflexionar la derrota catastrófica. ¿Y qué hizo? Doblegó la apuesta. ¿No? En esto último me empleo un poco, porque mi pregunta iba para ese lado. Después lo que fue septiembre, lo que fueron también no sin dejar de pasar el 3%, lo de Españolo, bueno, en cierta medida dentro de la misma Libertad Avanza, dentro de la esa cuestión ahí más blanda del PRO y demás, se empiezan a separar, ¿no? Se empiezan a separar, bueno, pero acá no, en este sector no, bueno, después las elecciones y bueno, pero vamos hasta ahí. En el sector sindical, ¿cómo lo ves? ¿Todavía? No, el sector sindical siempre estuvo, salvo algunos obsecuentes del poder, que siempre lo hay, pero siempre estuvieron en contra de este gobierno. Pero no alcanza con estar en contra, claro, ¿no? O sea, no alcanza que incluso con protestar, no alcanza con llorar, hay que salir a luchar. Hay una realidad, es decir, el movimiento obrero a nivel nacional particularmente no considera una herramienta para doblegar no al gobierno, sino a las empresas, como lo es la huelga. La huelga está vigente y cuando uno realmente tiene un plan de lucha, la cosa es diferente que hacer un paro de vez en cuando. Entonces, me parece que en ese sentido, más allá de que hoy hay algunos políticos que son como los sapitos, saltan para un lado, saltan para el otro, pero no dejan de ser unos cretinos también, porque ellos cuando aprobaron la ley base, claro, en donde flexibilizaron la ley laboral, hay una realidad, la mayoría de esos legisladores, tanto diputados como senadores, o nunca trabajó bajo patrón, o son patrones, o responden a los intereses de los patrones que los llevaron a ese lugar de poder. A nosotros nos pasó ir a hablar con legisladores santafesinos y la ley había que votarla a sobre cerrado porque Puyaro le había dicho eso. Bueno, a ver, a mí no me extraña que Puyaro tome esa decisión porque Puyaro jamás
en estos 18 meses, 20 meses de gobierno provincial, jamás habló de los trabajadores, siempre habla de del campo, de la industria, ¿no? Claro. de la economía, o sea, Claro. ignora totalmente la clase trabajadora. Bueno, ojalá que la clase trabajadora despierte y en octubre le dé el merecido que le corresponde. ¿Cómo analizás no lo que pasó, sino lo que se viene, que tiene que ver con octubre? Digamos, hay una diversidad importante, digamos, de listas, de propuestas, pero hay una realidad que tiene que ser, o que ha llegado el momento de decir, bueno, aquel por el cual se confíe la plataforma, digamos, el programa político, tiene que responder absolutamente a todo lo que promete, porque recordás, Dani, que con el macrismo no había mayoría en la Cámara. Y había muchos legisladores del PJ que sostuvieron también, ¿no? Ni hablar. Y Ahora también, ni claro. hablar. Con los que ahora se dicen, ¿no? De esto, ¿cómo se llama? De Provincias Unidas, como que vienen a hacer el salvataje, las salidas por acá, Cercioras, Schiaretti, Puyaro, digo, el sostenimiento de los gobiernos que han sepultado prácticamente, nunca le pusieron ese último clavito, como a veces nombra el presidente al kirchnerismo y esas cuestiones, pero la clase trabajadora siempre han intentado, aún más. siempre no sostuvieron, ¿no? Ale, aún más. Ellos se han comportado incluso en muchos casos, por ejemplo, acá en Santa Fe, con los maestros, con los trabajadores de ATE, con los trabajadores de la salud, peor que el gobierno nacional. Sí, no cabe duda. O sea, nosotros miramos solamente la porque hay muchos persecución medios. a los docentes es terrible, digamos, ¿no? Claro. Sí, hoy los docentes por el presentismo no solamente no hacen huelga, sino también que van a laburar muchas enfermas. Hay Sí, el derecho a un huelga como montón de abolido casos de personas que- tácitamente, ¿no? Sí. A ver, si uno se lo pone a analizar a los gobernadores que vos nombraste, y han tenido actitudes en Córdoba, persiguen a los dirigentes sindicales, los encarcelan. Claro. Acá mismo en Santa Fe ocurrió lo mismo, cuando fueron a pedir por salario, por condiciones de trabajo. Bueno, estamos en una situación en donde los trabajadores tenemos que estar alerta y no quedarnos dormidos en decir, bueno, no le votamos al kirchnerismo, votémoslo a esto, y una porquería peor que el kirchnerismo. Claro, Entonces, claro. creo que los trabajadores tenemos que ver si estamos incluidos en los que se van a postular, es decir, cuáles son las políticas que tienen para la clase trabajadora, cuáles son las políticas que tienen para los docentes, cuáles son las políticas que tienen para los compañeros estatales. Bueno, eso hay que salir a preguntarle a todos los candidatos, a ver quiénes son los que van a prometer algo, y obviamente, no podemos descartar la lucha contra el gobierno provincial y contra el gobierno nacional. No cabe duda. La charla sigue, siempre le preguntamos esto a Marco, se habla mucho, sé que son por ahí dirigentes que son nunca han dejado las bases y por ahí siempre se charla con el compañero, la compañera aceitero o demostrador de algodón, digo, pero ¿cómo viene siendo? Imagino que una crítica, ¿no?, debe ser masiva a este gobierno nacional, si bien claramente como en todo sindicato, en todo lugar o ápice de la vida, 6 o 7 de cada día han votado este gobierno, ¿no? Sí, a ver, yo no, cuando fue en el año 2023, nosotros justo hicimos el Congreso días posteriores a las elecciones nacionales, que ya había ganado Milei. Y yo le decía a los compañeros, a los dirigentes que habían ido al Congreso, compañero y compañera, que no se ensañen con los trabajadores, porque ellos son víctimas del sistema. Claro. Sí, porque son los mismos que le votaron a Fernández, son los mismos que le votaron a Macri, a Cristina y a todos los anteriores. No es que siempre eligieron son compañeros al que... verdugo mayor, sino que por ahí elegían construcciones políticas, de hecho los beneficiaban. A ver, no todos pueden ser dirigentes sindicales ni dirigentes políticos, pero está claro de que los trabajadores votan para estar mejor, no para estar peor. Es decir, uno le puede decir, pero si del otro lado tampoco hay, o sea, el kirchnerismo no hace una autocrítica. Entonces, en la medida, y hoy no tenemos, y más allá de lo que pasó en Buenos Aires, no tenemos un partido conformado que sea una alternativa. No digo que sea el kirchnerismo, o el peronismo, o el radicalismo. Alguien que diga, mirá, nosotros creemos que este país se saca adelante de esta manera. Es decir, lo que está pasando en estos días y lo que viene pasando con el tema del Fondo Monetario Internacional es vergonzoso. Es decir, ya pasó, incluso estos mismos dijeron anteriormente que sería un mal gobierno ir al Fondo Monetario, y no fueron una vez, 2 veces fueron. O sea, van a hipotecar el futuro de nuestros nietos. Entonces,
Me parece que tenemos que también pensar de que los trabajadores somos responsables a la hora de votar. No es un partido de fútbol, no es Central y Newell, decir, bueno, no, a ver quién gana, quién pierde. No, acá podemos perder todo. Cuando uno dice, si al gobierno le va bien, a nosotros también. No, bueno, Mentira. eso Eso no es verdad. descarado. Dice, siempre le han ido bien a los Y gobiernos. la frase que también recurrente cuando uno, bueno, ve algunos programas de televisión, así, o algunas encuestas vía redes sociales, bueno, tuve que trabajar siempre, ¿no? Que la gente dice esa barbaridad, ¿no? Sí, sí, sí. Que es recurrente a lo mismo de la esperanza de que va a cambiar, que estábamos mal. Digo, bueno, sí, nadie está hablando de No, el deseo de laburar. que el gobierno. De hecho, este gobierno a ver. le está haciendo bárbaro, Daniel. No a todo ¿Para le- qué Al gobierno? a todo gobierno le va- está Claro. yendo bien. No todo le va bien esa fórmula porque hay No, 200.000 trabajadores en la calle, más Claro, sí, de sí, lo que no. había antes. Y a ver, es decir, una cosa es pensar de que vos tenés que, como trabajador, tenés que tener una vida digna y no solamente ir a cumplir el horario, significa que vos tenés que salir a luchar porque no podés estar 40 años trabajando como pobres y seguís jubilado pobre, sin salud, sin medicamento, enfermo, grande, porque llegás grande a la Muchos jubilación. sin su casa y eso que propia. todavía no plantearon, que se van a venir con la reforma La previsional. reforma, ¿no? claro. Siempre, sí. Y la laboral que sigue dando vuelta. Que sabemos que toda reforma es bienvenida, pero si es para nosotros. Pero esta reforma es una reforma que de darse va a ser demoledora. No, Si bien, favorable ¿no? a los empresarios. Pero ¿Qué de dijeron sobremanera. en la ley base? Claro. Que iba a contribuir a la producción, que iba a contribuir al trabajo. Mentira, no se dio nada de eso. No. Al contrario, cada vez estamos peor. Entonces, La bueno. ley base que no hubiese salido sin la anuencia de los gobiernos o de los gobernadores que hablamos recién, Sí, sí. que hoy se muestran como alternativa, ¿no? Esto sí. queda claro. Es todo súper tramposo. Como alternativa a lo peor. Claro. A lo peor, No, a lo lo mejor. peor de lo peor, digamos, ¿no? Sí, sí, Así sí. que cualquier monstruo puede llegar a estar ahí. Porque aparte lo están demostrando en sus lugares de residencia. No es que vos decís, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. No, sabemos con Puyaro, sabemos que los trabajadores no vamos a ir al fondo del tarro. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Te queda algo más para charlar con Daniel? No, pensaba en esto, en lo mismo que decías vos, ¿no? Que yo creo que Milei está haciendo un gran gobierno, a lo que él vino a hacer, lo está haciendo más que bien, porque viene a gobernar a un cierto sector, obviamente que a la mayoría de la población no le va bien, eso sin dudas, pero bueno, hoy teníamos el caso de si Caputo es tonto o Caputo sabía lo que pasó, que 10 o 12 agroexportadoras se lleven 1.000 y millones de dólares en un día, ¿no? Vendiendo algo que ni siquiera tienen todavía, digo. Entonces realmente es muy serio, pero a veces lo que a mí me sigue exaltando en algún punto, bueno, ahora va a presentar un libro, Milei, dentro de muy poco, el 4 de octubre, si no me equivoco, con un show, él va a hacer otra vez un show donde va a estar presentando su nuevo libro en el Arena. O sea, hay que bancar, ¿no? El Movistar Arena de Buenos Aires. Digo, entonces digo, Bueno, esto pero le prestaron un montón de plata. tiene un montón. Entonces digo, es todo Complicado tan, si queremos armarlo nosotros, ahí, es pero todo eso lo tan- arman rápido. es todo tan explícito que pareciera como que ¿hasta cuándo? Bueno, a ver, desgraciadamente uno se pregunta dónde están los líderes sociales también, ¿no? Donde lo han acallado hace bastante tiempo, pero creo que la oportunidad y la responsabilidad la tenemos los dirigentes sindicales y particularmente los nacionales. A ver, que tengamos el 95% de la pobreza con trabajadores registrados es una responsabilidad de los dirigentes sindicales que no han sabido pelear por su salario. Y de Me muchos parece que gobiernos la- cuando se le decían, che, mirá el margen de laburante que hay en negro, y hacían, ¿no? Y miraban para otro lado también, ¿no? Yo Se creo que fue tenemos sembrando la esto. posibilidad de armar realmente un frente que luche por los trabajadores. Pero la única lucha que hay es la huelga, no hay otra. Vos decís, a ver, ¿a quién le dio resultado, a qué sindicalista le dio resultado dialogar con el gobierno? Si me parece que o no lo quieren hacer, no creo que no lo vean, porque los dirigentes sindicales son tipos que están ahí porque son inteligentes también. Puede ser que a veces tengan un mecanismo de elección bastante cerrado, donde no permiten que los trabajadores voten, como le pasa a la CGT. Es decir, va empleado de comercio, tiene 250 congresales y aceitero tiene 5. Imposible que revertamos la situación mientras siga estando Cavalieri. Por ahí si el día de mañana va otro,
por ahí hacemos algo mejor, pero me parece ¿Cuánto que hace si está el... Cavalieri- ¿Se le dice compañero? ¿Todo? Sí. Cavalieri hace como 40 años. Sí, más de sí. 30 seguro. No, sí. no, pero sí, debe ser 40 años. Sí, sí, Bueno, casi pero 4 una- décadas, por ahí, es una cosa increíble. Tiene ¿no? 80, Bueno, pero un creo. 1%. Tiene 80. Espectacular. Un 1% la paritaria. Impresionante. Sí, a ver, yo no voy a cargar tinta sobre Cavalieri, porque en realidad si uno se pone a observar, han Hay cerrado muchos, muchos gremios, Claro, muchos hay gremios muchos. que en otro momento luchaban y han cerrado en cuotas muy bajas. Claro. Las Bueno, cuotas pero son no- mucho más bajas que lo que Desde- uno va y compra. desde saca un 1985, crédito, sí. compra ¿Cómo? electrodomésticos. Desde 1985, Cavalieri. 1985, Ahí Cavalieri. está. Bueno, mi edad tiene 40 40 años. pirulos. No le erro, Jofra. Yo nacía y Cavalieri asumía. Ahí está. Sí, a ver, secretario general nacional, Claro, capaz que porque- ya era. Claro, Ya claro, venía. claro, ya venía también de carrera, ¿no? Claro. Sin duda. Pero bueno, me parece que tenemos que trabajar mucho en la batalla cultural, hacerle entender a los trabajadores y trabajadoras que no pueden ser pobres trabajando, y que luchar sirve, hay muchos ejemplos. ¿Y qué se consiguió si no fue con, no? Con Es que, eso. a ver, es que las herramientas que hoy todavía nos quedan, como la huelga, como negociar colectivamente, poder elegir delegados, esa la consiguieron compañeros y compañeras que hoy no están, que han desaparecido, que lo han matado, que han sido Lo han encarcelado, encarcelados, claro. que han sido perseguidos. Bueno, no podemos dejar que esa lucha haya sido en vano. Entonces, nuestra responsabilidad como mínimo es utilizar esa herramienta que la tenemos. Es decir, yo no estoy diciendo, bueno, hagamos la revolución que hicieron hace 100 años atrás, donde hubo una cantidad de trabajadores y trabajadoras que murieron, pero bueno, utilicemos la que tenemos. Si la huelga es un derecho que nosotros tenemos, es un derecho constitucional y tenemos que salir a usarla porque si no hacemos huelga no va a ocurrir el milagro. No va a ocurrir el milagro. Totalmente. Igualmente está por sacar un libro del presidente, ¿no? Que el milagro argentino, algo así, ¿no? Ese que le va a presentar en el Ese lo va a presentar claro, ese. y va a ser como una especie de show, como una especie de Por eso. teatral, no sé, usted no Y- se prende, ¿no? Él Le Hacer la Movistar parte del Arena. sindicalista que va, ¿no? No, él es el dueño del circo, obviamente que va, Claro. va Sí, a hablar lógico. y se alquila todo lo que quiera, cual. así, porque aparte hoy tiene plata. ¿Qué le Lo parece? que no tienen plata son los trabajadores y Está trabajadoras de dulce, este está país. ¿no? dulce. Y la familia de los mismos. Siempre cuando se habla del Exactamente. laburante, siempre decimos lo mismo, Daniel, cuando se hablan de 30, 50, 100, 200 familias de trabajadores que quedan cesanteados, que no trabajan, hablamos de familia, ¿no? Eso se multiplica por 2, por 3, por 4. Daniel, gracias por tu tiempo. Como siempre, sabemos que es complicado que por ahí te convoquemos porque te venís de Buenos Aires, pero lo haces, de hecho, y las puertas abiertas. Seguimos charlando, debatiendo, profundizando esto, que seguramente se va a profundizar, lamentablemente, eso no tenemos duda, más allá de lo que ocurra en octubre. Muchísimas gracias a ustedes que me convocan, por lo menos para tener una voz distinta a lo que por ahí opina la gran mayoría, Totalmente. que se queda tranquilo en su casa. Es decir, creo que si uno se da cuenta, ¿qué es tener conciencia de clase? Cuando uno puede asimilar y entender de que el capitalismo no quiere que nuestros hijos vayan a la universidad, que nosotros nos vayamos de vacaciones, que podamos tener una vivienda digna, que podamos tener salud, que Un comer coche que te traslade. las 4 ¿no? comidas, Claro, vestirnos claro, donde claro. querramos. Bueno, Claro, no claro. lo quieren ellos, o sea, entonces bueno, hay que sacárselo. Totalmente. Hay que disputárselo Gracias. y arrancárselo. Gracias. Daniel Sofra estuvo con nosotros en un cortecito chiquitito y ya charlamos con Damián Berseñasi. Dale. Bueno. Excelente.